Ok, queridos, es bueno poder verle nuevamente en esta sección de preguntas y respuestas, una perspectiva bíblica de la vida. Así que obviamente vamos a comenzar orando y pidiéndole al Señor que nos guíe también en esta sección y también dándole gracias por un nuevo día de vida que nos da y también por sus misericordias que se renuevan cada día. Vamos ahora. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias porque, Señor, tú utilizas personas, Señor, y sin duda, Señor, personas que quieren hacer tu voluntad, queremos darte gracias por ello. Gracias porque sé que en el mundo hay personas que están haciendo tu obra. Y, Señor, permítanos entrar, Señor, también en tus labores, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo y obrando, Señor, conforme a lo que tú quieras. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, quiero darle la bienvenida a cada uno y esperando obviamente en el Señor que podamos conocer y aprender más de su palabra. Así que vamos a pensar con obviamente algunas preguntas que en el tiempo obviamente la gente hace. Una de las preguntas más habituales dentro de la actualidad en realidad y en el tiempo ha hecho obviamente cómo saber si soy un verdadero creyente. Creo que es una buena pregunta. ¿Cómo sé si soy un cristiano de verdad? Ahora, una de las cosas que puedo ver dentro de las escrituras es entender algunas de las cosas o parábolas que sin duda nos pueden ayudar. Una de ellas sin duda creo que es conocida por muchos, que tiene que ver con la parábola del sembrador, donde obviamente se pueden ver patrones que nos pueden ayudar para poder entender eso. Si bien tiene está dirigida a la nación de Israel, podemos entender o sacar aplicaciones que nos pueden ayudar en esta labor. Si recuerda la parábola del sembrador, una de las cosas que van a notar ahí es que obviamente hay 4 tierras. Obviamente la palabra siempre es la misma, pero hay 4 tierras, lo que significa que hay 4 corazones donde cae la palabra. Cada uno de ellos obviamente es un corazón diferente, un terreno diferente donde la palabra va a dar o va a producir fruto o no. Dentro de ellos también obviamente podemos reconocer que generalmente este tipo de parábola es enseñada a niños y creo que las maestras de escuela dominical la tratan de hacer muy dinámica para la edad de los niños y le dicen básicamente las 4 tierras que hay. Vemos obviamente que dice el texto que una de ellas cae en el camino, vinieron las aves y las comieron, otra cae en espinos, otra cae en pedregales y otra cae en buena tierra. Y obviamente si hay alguna duda sobre qué significa cada una de ellas, van a notar que el mismo texto da la explicación. El Señor le da la explicación a los discípulos. Y obviamente la primera, cuando cae en el camino, dice que viene el malo o Satanás y quita la palabra que fue implantada en el corazón. La que cae en pedregales, dice que obviamente empieza como a dar fruto, ¿ya? Y obviamente se ahoga por las piedras, y lo mismo pasa con los espinos. Una tiene que ver o habla de lo que es los afanes del mundo, y otro tiene que ver con la persecución. 2 cosas totalmente diferentes que ahogan la palabra. Lo interesante de eso es que ambas pareciera ser que empieza a producir algo. En uno de los textos dice que al presente la recibe con gozo. Hay gozo en el corazón de la persona que recibe la palabra, empieza como a producir algo y rápidamente se desvanece. Tanto en la que cae entre espinos y la que cae en pedregales, la que es perseguida, o la persona que es perseguida por causa de la palabra, o la persona que es agobiada por los afanes de la vida y las riquezas de este mundo, etc. Dice que obviamente ahoga la palabra y se hace infructuosa. Ahora, la gente algo que no sabe, no sé si no lo quiere saber o no entiende bien, es que esos son los mejores indicios para ver si una persona en realidad está creciendo o es realmente un creyente. Hace mucho tiempo escuché y he escuchado a varios hermanos que dicen: yo tenía un hermano
que antes iba a la iglesia, amaba al Señor, memorizaba Biblia, sabe mucha Biblia, etcétera, etcétera. Pero hoy ya no sigue al Señor, ya no está avanzando, ya se entregó al mundo y no quiere saber nada con Dios. ¿Es creyente o no es creyente? Es una buena pregunta que la gente hace. Y a veces ocupo este tipo de parábolas para preguntarle y decirle básicamente qué cree de esto. Y una de la gente generalmente piensa, y trato de explicar, que en el texto bíblico generalmente el creyente es descrito en las escrituras como el que cree, no como el que creyó ni como el que creerá, es como el que cree. Eso implica que la vida del creyente es una vida que constantemente está creyendo en las escrituras, está avanzando en la fe, lo que no significa que no peca. ¿Ya? Son dos cosas totalmente diferentes. Solamente que esa persona que peca se arrepiente, va al Señor, cambia su pecado y trata de avanzar de acuerdo, de avanzar de acuerdo a lo que dice las Escrituras. Pero este tipo de personas dejan literalmente el Evangelio, dejan al Señor y se van al mundo. Y una de las cosas que le digo es, ok, si tuvieras que poner a tu hermano o a tu pariente o a tu amigo en una de las 4 tierras que se presentan ahí, ¿en cuál de ellas tendrías que poner a tu hermano o a la persona que me estás preguntando? Generalmente son o la segunda o la tercera. O básicamente dice, mira, se afanó por ganar cosas de este mundo y se ha hecho infructuosa la palabra, en realidad ya no quiere saber nada de ella. Y otros dicen, en realidad vio la persecución en su vida de alguna forma y se intimidó y dijo, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Bueno, querido, déjame decirte en realidad que la única tierra que produjo fruto es la 4ª. No la segunda, no la tercera, ni la primera, la 4ª. Lo que significa que la persona no es creyente. Vuelvo a decir, no digo que un creyente no peca, pero sí digo que un creyente que peca se arrepiente y sigue creyendo y avanzando, porque es la gracia del Señor que lo sostiene. De manera, querido, que pensar que una persona es creyente simplemente porque un día hizo una confesión de fe y siguió viviendo perdidamente en el mundo es una contradicción de términos. No podemos pensar en una persona que diga que cree en Cristo y vive como un demonio. Dos cosas muy diferentes con respecto a lo que vemos en la Escritura. Así que, querido, si hay algún problema con referente a eso, vea a lo que le enseñamos a los niños generalmente, y hay muchas cosas que a los niños le enseñan que tienen una profundidad impresionante, y creo que a veces los maestros no logran entender muy bien eso, al punto en que a veces por contar historias bíblicas o parábolas bíblicas o cosas de ese tipo la minorizan y piensan que no es aplicable a los adultos. Querido, todo lo que está ahí es aplicable a adultos y a niños. Así que no pienses que porque eso es para niños o que se hace para niños, eso es menos aplicable para un adulto. Sigue siendo aplicable para un adulto. Así que, querido, si aún así no estás, tienes problemas con entender eso, obviamente la idea es que me escribas para poder ayudarte con más textos bíblicos. Así que, obviamente, querido, es la idea. Una persona que no se arrepiente, podemos obviamente sin duda poner en duda su salvación, porque no hay arrepentimiento. ¿Ya? Ahora, entendamos bien, arrepentimiento y perdón son dos cosas diferentes y van de la mano. Generalmente la gente entiende el arrepentimiento como perdón, y eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros decimos, Señor, perdóname, y lloramos generalmente por pecados, pero no cambiamos el pecado. Y arrepentimiento en realidad no tiene que ver con la emoción, sino en realidad con una decisión, una determinación de poder cambiar los pecados por cosas que son agradables al Señor. Vemos patrones de eso en Efesios. Básicamente el mismo apóstol Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje dando o prestando al que también tiene necesidad. O sea, si una persona antes era ladrona y ahora es creyente, no puede seguir siendo un ladrón. Debe trabajar y así también compartir con el que padece necesidad. Lo mismo pasa con una persona que es mentirosa, ahora debe hablar la verdad. Y así con cada pecado. No podemos pensar que simplemente el hecho de pedir perdón se acabó. No. Y eso es un mal concepto en realidad. Ese es el primer paso para empezar un cambio.
pero no es el cambio total. No pensemos que el perdón es arrepentimiento. Dios te perdona, sí, sin duda, pero Dios quiere un arrepentimiento real y genuino en el corazón de sus hijos, que lo lleven cada día más a ser santo, porque Él es santo. Así que esa es la primera pregunta y aclaración de lo que estamos tratando de decir. Otra pregunta que también la gente hace, obviamente referente a temas tanto de Génesis, Romanos, entre otros temas que estamos viendo, tiene que ver también con lo que dice Génesis capítulo 1 sobre los monstruos marinos. Hay gente que pregunta mucho sobre ese tema, ¿qué son los monstruos marinos? Ok, hay algo interesante del texto y quiero llevarles ahí en Génesis para poder verlo bien. Y dice el texto en Génesis: y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron según su género, y toda velada según su especie. Y la gente dice, ok, esos monstruos marinos son dinosaurios. Ok, voy a ayudarte un poco con eso, con referente a ese texto, en Génesis 1:21. Ahora, y paso el dato, obviamente nosotros estamos haciendo un estudio versículo a versículo de Génesis, así que los que quieran participar hoy a las 6 de la tarde, estamos con ese estudio. Ya hemos avanzado bastante, vamos al capítulo 2, ya lo llevamos hace unos meses atrás, y surgió esa pregunta. De hecho, surgió mucho antes que llegáramos al estudio, ¿qué eran esos monstruos marinos? Así que, obviamente, como les dije, vamos a hablar sobre esos monstruos marinos. Déjenme encontrar acá. Ok. Obviamente, cuando se habla de los grandes monstruos marinos, debe entenderse en realidad como una subcategoría de lo que llamamos seres vivientes, de alguna manera. En el texto dice seres vivientes también, y es como una subcategoría. Ahora, la Septuaginta traduce la palabra monstruos como con la palabra kete. Esa es la palabra que básicamente aparece en la Septuaginta. Esa es la misma palabra que aparece, ejemplo, en Job capítulo 3, verso 8, hablando de Leviatán. Ahí la traduce Leviatán, pero dice kete en griego. Como también la encontramos en Mateo capítulo 12, verso 40, cuando el Señor habla del paralelo de su muerte con Jonás, cuando dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La palabra ahí que dice gran pez es kete. Y obviamente aquí la palabra es la misma que aparece en Génesis 1:21, que la traducen como kete, de manera que los grandes monstruos marinos, como dice el texto, está bajo la categoría de cualquier animal de gran tamaño que es marítimo. No está hablando de dinosaurios propiamente tal, está hablando, podría ser una ballena, un grande monstruo marino, de hecho, sí, o gran pez, de un gran tamaño, o leviatán, o cosas de ese tipo. Pero literalmente puede ser un monstruo, pues se le llama monstruo por el tamaño del ser. Ya, así que queridos, obviamente esa es la idea del texto. Y como les digo, van a ver, generalmente la Septuaginta traduce de esa forma, lo traduce como monstruo, lo traduce como pez grande, lo traduce como leviatán, entre la misma palabra. Entonces va a depender netamente del contexto, pero cuando se habla en Génesis capítulo 1, verso 21 sobre los grandes monstruos marinos, no, vuelvo a hacer énfasis, no está hablando de dinosaurios, porque se especifica de dónde salen monstruos marinos, es marino, ¿ya? Y está hablando netamente de un ser grande, de gran tamaño, que es perteneciente a los animales acuáticos, ¿ya? Así que si quiere, obviamente, entender bien lo que estamos hablando, trate de escribirme con tiempo y le mando las notas que tengo sobre eso, obviamente, para poder tenerlas. Ahora, no sé por qué a la gente le llama mucho la atención sobre estos temas, el tema de monstruos marinos. Quieren saber más de los dinosaurios, si son reales o no son reales, si son ficción o no son ficción. En realidad los dinosaurios son reales,
fueron reales y obviamente es algo que la gente debe entender. ¿Ya? No son ficción, son obviamente reales. Ahora deben entender también el término dinosaurio, qué significa, cómo son aplicables también o cómo se aplicó y cómo ha cambiado de algún sentido, de alguna forma, el sinónimo, la palabra como tal o la amplitud de la palabra. Eh, entonces deben tener cuidado también por eso, porque obviamente dentro de los conceptos de los dinosaurios está también lo que es la teoría de la evolución, entre otros tipos de teorías también pertenecientes al mismo círculo. Así que eso no descarta, obviamente, no se debe descartar que son una realidad, son parte de la realidad. ¿Ok? Otra pregunta. Yo no sé si alguien de ahí tiene alguna pregunta, pero obviamente si la tiene puede hacerla, no hay ningún problema. Vamos a ver otra pregunta también que la gente hace con referente a algunos temas. Déjenme buscar la pregunta o déjenme buscar algo acá. Ok. Hace un tiempo atrás, una de las preguntas que generalmente también la gente hace tiene que ver con el concepto de imputación. Ahora, voy a aclarar, el tema de imputación del pecado de la justicia son largos, obviamente extensos, como para poder explicarlo todo de una vez. Voy a tratar de resumirlo y explicarlo de lo mejor posible. Cuando se habla de que el creyente o que de la persona, voy a hablar del concepto creyente y después del concepto incrédulo. Cuando se habla del concepto de que el creyente se le imputa la justicia de Cristo, lo que está diciendo, o lo que no está diciendo primero, es que el creyente es justo en sí mismo. El texto no dice nunca que somos justos en sí mismos, como si esa justicia fuese personal propia nuestra. No. Lo que el texto está diciendo es que se nos imputa, se nos coloca la justicia de Cristo, cosa que no es lo mismo que decir que somos justos en sí mismos. Dos cosas diferentes. De la misma manera, cuando decimos que se nos imputa el pecado de Adán, no estamos diciendo que cometimos el mismo pecado de Adán, sino que lo que se está diciendo es que el pecado que obviamente condenó a Adán y su posteridad es parte consecuente de todos aquellos que nacen después de Adán. Todo aquel nacido después de Adán nacen con una naturaleza corrompida, pecaminosa. Obviamente, eso ya lo saben por lo que dice Génesis capítulo 3 hacia adelante. Adán pecó y todos los que nacen en Adán, o bajo el concepto de la naturaleza de Adán, nacen pecadores. Se les imputa básicamente el pecado. No es que ellos cometieran el mismo pecado de Adán. Romanos dice eso. No hemos pecado de la misma manera de Adán, pero sí somos pecadores. Hay gente que dice que no. Dice obviamente que el pecado no es un pecado heredado. No es, y dicen que Dios sería injusto en hacer tal cosa. Si Dios es injusto, y es una buena pregunta, si Dios es injusto es imputar el pecado de Adán a alguien que no ha cometido el pecado, entonces de la misma manera Dios es injusto en justificar al impío por su justicia, básicamente no por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. De manera que no tendríamos salvación y no habría forma tampoco de ser salvos, no había nada, no tendríamos sentido y seríamos dignos de conmiseración porque no tenemos forma de salvar o de salvarnos de una condición. E incluso algunos llegan al punto de negar esa tal condición por no entender lo que dicen las escrituras. Querido, cuando hablamos de imputación tiene que ver netamente eso, se te carga la cuenta, y esa es la idea, se te carga la cuenta una condición. ¿Ya? No es que hiciste el pecado, sino que se te carga una condición de pecado, que es diferente. ¿Ya? Así que para los que quieran estudiar más del tema, hay una teología básica de Hodge, teología sistemática de Hodge, explica con mayor extensión el tema, y hay otras teologías también que lo explican también de muy buena forma sobre lo que es la imputación. Así que querido, si necesitas obviamente más información de eso, te puedo ayudar con la información.
pero debe entender que la imputación de justicia y de pecado son parte de lo que ha hecho, o de nuestra naturaleza como pecadores y de nuestra naturaleza ya como redimidos. Puedes leer Romanos capítulo 5 para mayor detalle sobre lo que significa la imputación hecha hacia Adán y la imputación que tenemos por medio de Cristo. Puedes verlo muy claramente ahí sin ningún problema. Y te recomiendo que hagas un exégesis con cuidado del texto e intentes, obviamente dentro de la exégesis, no hacer un estudio deductivo. ¿Ya? Y lo digo así porque generalmente la gente va con una idea preconcebida del texto. No, trata de hacer no eisegesis, sino exégesis del texto muy bien, y vas a notar que ahí dice muy claramente sobre lo que es la imputación tanto de justicia como de pecado hacia aquellos que hemos nacido en Adán y a aquellos que hemos nacido en Cristo. ¿Ya? Así que, queridos, no tengo más preguntas y el tiempo se acabó. Así que si tienen alguna pregunta que podamos contestar en este espacio de tiempo, que es corto, generalmente son 3, 4 preguntas dependiendo de la pregunta, deje la pregunta. Ya deje la pregunta abajo o diga, sabes que tengo una pregunta y para que podamos contestarla y así todos podamos ser edificados con la palabra. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a terminar esta sección y rápidamente también vamos a comenzar con nuestra segunda sección, que sería ya la predicación de la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia, Señor, que se renuevan cada día, sin duda. Podemos reconocer que tenemos la palabra profética más segura, Señor, a la cual podemos aprender y conocer más de tu persona. Ayúdanos a deleitarnos, Señor, en ti y a saciarnos de ti. Y, Señor, permítenos también gozarnos, Señor, delante de tu presencia, Señor, sabiendo que en tu presencia hay plenitud de gozo para siempre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos permites comprender y aprender. Y te pedimos que nos dirijas, Señor, en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, solamente algunos avisos para recordarles. Ya tenemos nuestro Instituto Bíblico Berea, ya que va a iniciar sus clases pronto. Así que, queridos, los que quieran participar, próxima semana, día lunes 3 de agosto empiezan las clases del instituto con panoramas del Nuevo Testamento. Ya lo va a estar dando el pastor Antonio, así que si quiere participar, por favor avísenos y así estaremos obviamente ayudándoles también con el material e información adicional. Así que obviamente si quiere participar, avísenos y les vamos a hacer, obviamente podemos darle más detalle. Así que, queridos, los que están en el instituto, por favor, avísenos con anticipación para poder ayudarles con el material. ¿Ya? También, obviamente, recordar los cultos y los estudios que tenemos durante la semana. Deben recordar que el miércoles tenemos este tiempo de adoración familiar, aprendiendo de la carta a los Efesios, así que si quiere participar ahí vamos a estar aprendiendo de lo que el Señor habla a los Efesios. Y el día sábado, ayer tuvimos nuestro tiempo con Romanos, ya vamos en el verso 8 y 9. Así que una cosa que quiero obviamente tratar de hacer siempre con los hermanos en los estudios es ir lento. ¿Ya? No estamos apurados y creo que masticar lento hace degustar mucho mejor las escrituras. Así que, querido, tenemos Romanos capítulo 1 verso 8 y 9. Así que si quiere participar también de los estudios, puede participar, avíseme y lo incorporamos al grupo, y eso se está haciendo por medio de la aplicación Zoom, ¿ya? Así que no hay problema con eso. También tenemos nuestro culto el día domingo a esta hora, que es lo que estamos viendo con el estudio de la carta a los Corintios, primero a los Corintios. Así que bueno es poder estar también con ustedes en el estudio. Y también a las 6 de la tarde de hoy tenemos nuestro estudio de Génesis. Así que todos los que quieran participar del estudio de Génesis o los que quieran incorporarse al estudio de Génesis están cordialmente invitados. Avíseme para poder incorporarlo al grupo del WhatsApp, y también ahí obviamente se manda el link a las 6 de la tarde para que pueda conectarse a Zoom. Tiene que descargar la aplicación y poder conectarse ahí, y de esa manera poder también conversar sobre lo que vemos en Génesis.
Así que si ven, tenemos mucho que estudiar, mucho que aprender. Y no sé si me gustaría tener más tiempo para poder hacerlo, pero obviamente el tiempo que tenemos es 1 hora por si acaso ah, en cada estudio, ¿ya? Así que si quiere participar, vuelvo a invitar. Y si quiere invitar a alguien también, si quiere tiene alguien, algún amigo, vecino, hermano de otra iglesia que quiera participar de los estudios, que no hay ningún problema, invite a otros y obviamente avísenos para poder ah, incorporarlos también al estudio. ¿Ok? Otro aviso, recordarle las 3 cosas principales que constantemente estamos recordándole. Una, lea, estudie, medite, memorice y aplique por sobre todo las escrituras. Son algo y son el alimento espiritual no adulterado, querido. Aliméntese, disfrute, sáciese de la palabra de Dios. Llene su mente y su corazón con ella y deje que el Señor guíe también su vida con ella. Así que queremos motivarte a estudiar las escrituras, a leer las escrituras, a aplicar las escrituras y obviamente ver también la mano de Dios y el poder de Dios obrando también en tu vida y en tu familia. Segundo, ora por los hermanos y los enemigos. Ya es fácil orar por los hermanos, pero ora por los enemigos. Ya tenemos que hacer eso, es parte de nuestro deber orar y clamar por las personas. Y es algo que debemos hacer, estar agradecidos por el Señor, con el Señor por las personas y también por los enemigos. Tercero, predique el Evangelio y es algo esencial que debemos hacer sí o sí. Ya Pablo dijo a Timoteo que debe predicar a tiempo y fuera de tiempo, y es algo que también el Señor nos ha llamado a hablar de él a tiempo y fuera de tiempo, predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos en todas las naciones, ser testigos, querido, y esa es la labor. Si no has sido testigo en esta semana de lo que el Señor ha hecho en Jesucristo, entonces no estamos siendo muy buenos testigos en realidad y tampoco mostramos un amor hacia el Señor, querido, y es una labor que hay que hacerlo. ¿Ya? Y queremos motivarte a hacerlo con prontitud y también con fidelidad. Así que queremos motivarte a hacerlo. Predica el Evangelio y les pido también oración por un compañero, hablando de predicar el Evangelio, por un compañero que su apellido es Toro. Hemos estado hablando del Evangelio esta semana y está leyendo su Biblia, está orando al Señor, está luchando con su naturaleza pecaminosa. Y ha sido una conversación interesante notar con mi señora. Me decía, lo trata como creyente. Me digo, interesante porque él me dice que lucha y no quiere ser y no quiere, y le pide perdón al Señor cuando tiene esa conducta explosiva. Cosa interesante en una persona que se supone que no es creyente. Generalmente un no creyente no piensa en esas cosas. Él está interesado en hacer lo que Dios quiere. Y les pido que estén orando para que el Señor confirme obviamente lo que Él ha dispuesto a su corazón, pero también que le permita crecer en el conocimiento de su palabra y de su persona. Así que les pido por favor que estén orando por él. Se llama Alejandro Toro, para que puedan tenerlo en sus oraciones, ¿ya? Así que eso. Y un último aviso que queremos recordar y también animarles, obviamente tiene que ver con las ofrendas. Y siempre quiero recordar el texto de Corintios que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y si hay algo que el Señor siempre está interesado, queridos, es la intención con la cual damos o con la cual hacemos lo que hacemos. No solamente está interesado en lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, qué motiva a nuestro corazón a hacerlo. Y eso es algo, queridos, que queremos motivarte a hacerlo. Si Dios te ha bendecido con algo material, bueno es también que des con un corazón generoso de lo que el mismo Dios, el Señor, te ha dado. Es algo que va a mostrar una actitud o la actitud de tu corazón. Así que hay 2 formas en las cuales tú puedes ofrendar. Puedes hacerlo básicamente vía electrónica, por la cuenta que tenemos, o puedes venir a la iglesia y dejarlo en el ofrendero. Porque las 2 formas sirven. Así que si quieres dejar una ofrenda para la iglesia, puedes pedirnos las cuentas, te damos la cuenta. Y si quieres venir a dejarlo acá, no hay ningún problema, puedes dejarlo acá. Pero la idea, queridos, es esa: poder estar siempre sirviendo al Señor también con los bienes que damos. Otro aviso es también recordarles la canasta de amor. Querido, hay hermanos que están pasando necesidad,
Hay hermanos que necesitan también de eso. Obviamente hay gente que no tiene trabajo, querido, y que estamos tratando de ayudar con la canasta. Gracias al Señor se han podido entregar 2 canastas ya. Y queremos motivarles también a ser generosos con eso. Hay otros que necesitan, hay otros que también requieren de esa ayuda, no porque no estén vagos, no tienen trabajo y necesitan también poder alimentarse. Queremos ayudarles también con eso en este tiempo y ser de bendición también como iglesia. Así que te motivo, si tienes algo que dar, si quieres dar algo más, sigue dando, no hay problema. Siempre hay necesidad, en realidad. Siempre va a haber alguien que necesita una mano. Así que, queridos, que eso sea no solamente un tiempo de estudio, sino también de aplicación de las verdades que vemos en las Escrituras. ¿Ok? No tengo más avisos, así que vamos a pasar rápidamente al estudio. Si tienen su Biblia ahí, 1 Corintios capítulo 2, verso 6. 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Si tienen su Biblia ahí, 1 Corintios capítulo 2, verso 6 hacia adelante. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. A este bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Porque sin duda vemos sabiduría y, Señor, habla y aplica tu palabra a nuestros corazones. Que sea tu Espíritu, Señor, hablando en nuestras vidas, Señor. Y permítenos gozarnos, Señor, también en ello, en conocerte a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, Señor. Que ese sea nuestro gozo y nuestro deleite. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, 1 Corintios capítulo 2, verso 6 hacia adelante. La sabiduría, querido, siempre ha sido un tema presente. Sea en cualquier momento o época de la historia, siempre ha sido un tema presente. No termina, y creo personalmente que no acabará hasta que el Señor venga por su iglesia o nosotros partamos hacia Él. Es algo que es muy notorio. Hemos visto ya en el transcurso de las semanas que el apóstol Pablo, después de haber explicado y expuesto el pecado de los hermanos en Corinto, que es la división que estaba generándose entre medio por los predicadores, nos presenta una paradoja, la paradoja en realidad del Evangelio o lo antitético del Evangelio en relación con el mundo. De manera que para el mundo la palabra de la cruz, querido, siempre es tropezadero y locura. Vas a notar eso cuando hables con la gente. Vas a notar gente que va a decir, no te va a decir nada, pero creo que en su mente dice, está loco. No tiene lógica, no tiene validez, o es algo en realidad que causa tropiezo. Pero en realidad para los que creemos en el Señor, la palabra de la cruz es poder de Dios. De hecho vemos en Romanos capítulo 1, dice en realidad eso, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vemos el poder operativo de Dios obrando en las personas. Ese es el poder de la cruz. Y no solamente es poder de Dios, sino es que es sabiduría de Dios.
Fíjate que el mismo apóstol Pablo en el verso 24 del 1 de los Corintios capítulo 1 dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es poder y sabiduría. Y es por aquella obra del Padre que Cristo nos ha hecho, básicamente que el Padre nos ha hecho de Cristo, que es nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención. Es el Padre que ha hecho de Cristo estas cosas. Él es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría, es nuestra justificación, es nuestra santificación y nuestra redención. De manera que Él, obviamente, que el que debe gloriarse, y el que se gloria en realidad debe gloriarse de lo que el Señor es y ha hecho. Esa es nuestra gloria. No tiene que ver con lo que podamos lograr o hacer, tiene que ver con lo que Él ha hecho y lo que Él es en realidad. Él es nuestra gloria, y Él es nuestra predicación, y Él es nuestra sabiduría. Ahora, quiero explicarte algunos aspectos generales sobre lo que es la sabiduría. Hay que mencionar esos aspectos, obviamente, para poder entender todo lo que vamos a estar viendo hoy día. Y desde paso, lo más seguro es que no termine. Así que, por favor, les pido su atención. Hay mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Ahora, en primer lugar, la sabiduría no solo debe entenderse en un aspecto espiritual, sino que también terrenal. Lo cual significa que en este mundo encontraremos tanto la sabiduría divina y también encontraremos la sabiduría humana. Vamos a ver esos dos tipos de sabiduría. La vemos, en realidad. En segundo lugar, la sabiduría humana tiene como fuente conceptos, ideas o pensamientos humanos. Su sabiduría está basada en la experiencia, en la historia, en la ciencia o en muchas otras fuentes, pero todas ellas están basadas en el hombre. En la perspectiva del hombre, en lo que el hombre puede lograr, o lo que el hombre puede hacer, o lo que el hombre. Básicamente la fuente es del hombre. El creyente posee una sabiduría que es ilimitada, eterna e invariable, porque su fuente es Dios. Podemos descansar en esa sabiduría. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra sabiduría y Él es eterno. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es invariable, Él es ilimitado, es soberano. Y podemos confiar en la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, la sabiduría humana es generada por Satanás, mientras que la sabiduría divina procede y es dada del Espíritu Santo. De ahí nace el conocimiento y la sabiduría, que es la aplicación práctica del conocimiento a la vida del creyente. Querido, el creyente y el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Eso dijo Juan el Bautista. Nada puede recibir el hombre si Dios no se lo da. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que debemos saber acerca de la sabiduría? Bueno, hay una cosa que sí debemos saber, y una es, que ya la mencioné, que hay dos sabidurías. Fíjense que el texto dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y cuando leemos esta sección, sin duda podemos pensar que la sabiduría que Pablo está hablando acá en esta sección es aquella que solo los maduros espirituales pueden tener o alcanzar. Si lo lees rápido vas a notar y pensarías eso. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Está hablando de personas maduras espirituales. Bacon, un comentarista, dice lo siguiente, y cito para ustedes: la mayoría de los escritores traducen así para indicar a los cristianos maduros. Tresh dice: esta imagen de desarrollo pleno, terminado en contraste con la infancia y la niñez, subraya el empleo ético que hace San Pablo de la palabra teleios, que significa perfecto o maduro. Godet hace una segunda distinción entre los perfectos y el creyente en general cuando escribe: la palabra perfecto, por lo tanto, tiene un significado más restringido que creyente. Denota el estado del hombre maduro en oposición al niño. Eso es lo que cree Bacon. Ahora, si se fija en el texto, aunque se ha escrito mucho más con respecto a esta sección de la sabiduría, que está básicamente sobre la definición de los que han alcanzado madurez, tenemos que ver algunas distinciones al respecto en nuestro texto para poder comprender mejor, de mejor manera, lo que quiere decir. Keith Macker, un comentarista, hizo ese trabajo y mira, y cito para ustedes lo que él halló. Primero, dice él, los escritores del Nuevo Testamento, no presentan evidencia alguna de que ellos distingan entre dos tipos de cristianos.
los maduros y los inmaduros, los espirituales y los naturales, los superiores y los inferiores. Los escritores del Nuevo Testamento no hacen esta distinción. Por el contrario, exhortan a todos los cristianos a que avancen hacia la madurez. Y obviamente dice el texto, dice él, reconocemos que entre el pueblo de Dios se dan niveles de desarrollo, porque nadie puede pretender haber alcanzado la perfección. Aún los hombres más santos, como Job en el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo, tendrán que reconocer que solo han empezado el caminar de la santidad. Pablo se dirige a los corintios llamándoles niños en Cristo, y les dice que piensan como niños. Sin embargo, considera a todos los creyentes en quienes el Espíritu Santo obra eficazmente como cristianos maduros. Lo que queremos decir es que en la palabra maduros, Pablo incluye a todos los corintios que han recibido el Espíritu y que han respondido al Evangelio de Cristo. En segundo lugar, el presente contexto Pablo no está contrastando a los cristianos maduros de los inmaduros. Más bien está distinguiendo entre los cristianos maduros que aceptan el mensaje de la cruz e incrédulos que creen que la sabiduría de Dios es una insensatez. Lo que hace es separar la fe de la incredulidad, la sabiduría divina de la sabiduría humana, los creyentes de los no creyentes. Y eso es lo que dice el texto. Ahora bien, cuando vemos las escrituras, querido, notaremos el amplio respaldo que hay con referencia a esta exposición. Podemos ver, ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 13, hablando de los ministerios y dones de Cristo, dice obviamente el propósito de estos ministerios y hasta cuándo serán necesarios. Dice el texto en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida. De manera que en este mundo ninguna persona va a llegar a esa medida. Solo vas a llegar a esa medida cuando esté en la presencia del Señor. No hay otra forma. La carta a los hebreos nos anima, de hecho, anima al creyente en esa área. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertes y de la fe hacia Dios. Ahí vemos al escritor de los hebreos diciendo, avancemos hacia la madurez, crezcamos hacia la madurez, sigamos creciendo a la imagen de el Señor Jesucristo. De manera que la madurez en este texto no está hablando de la madurez en el sentido espiritual, sino de aquellos cuya fe está firme y creciendo. Son aquellos que han depositado completamente su confianza en el Señor. Y obviamente de otra manera podríamos pensar que Pablo cuando está con unos hermanos habla de cosas más elementales y con otros no. No creo, y de hecho no vemos en ningún registro bíblico que hayan hecho eso. Obviamente tal concepto no es el presentado acá, ni mucho menos lo vemos a lo largo de las Escrituras. El contraste aquí no está sobre los hermanos, sino sobre la sabiduría, y la sabiduría humana y la sabiduría divina. Ese es el contraste muy marcado. Ahora, probablemente dentro del texto bíblico hay 5 pasajes que hablan o que hacen referencia a lo que se denomina madurez espiritual. Algunos de esos pasajes son Efesios capítulo 4, verso 13, Filipenses 3:15, Hebreos 5:14 y 6:1. De estos textos, 4 de ellos hacen referencia no al estado de madurez como tal, sino al estado de la unión con Cristo que posee el creyente al momento de su conversión. 4 de ellos hacen esa relación de unión con Cristo. Y es interesante notar esa perspectiva. Ahora, como les digo, hay algunos hermanos como Bacon que piensan que está hablando de madurez espiritual y niños espirituales. No creo que el texto hable tanto de eso, no creo que el texto haga énfasis en eso. Lo que creo sí es que está hablando básicamente de la madurez en el sentido de posición en Cristo, de aquellos que sí han creído total y absolutamente en el Señor Jesucristo y están confiados en Él. Ahora bien, eso es algo que vemos ahí con bastante respaldo en las Escrituras. Si vemos el texto, obviamente, como le digo, no está hablando sobre el estado de los hermanos, sino de la sabiduría que sale del mundo y la sabiduría que tenemos de Dios. Y fíjense que el verso 6 sigue hablando, y sabiduría dice no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, la sabiduría que Pablo habla tiene aspectos eternos versus la sabiduría de este mundo que se presenta acá.
De manera que analizaremos obviamente algunas verdades de la sabiduría del mundo y cómo ella es presentada en esta sección. Ejemplo, en primer lugar podemos ver que hay una sabiduría de este siglo. Eso dice acá. Y sabiduría, dice Pablo, hablo sabiduría, y sabiduría dice no de este siglo. En un aspecto positivo podríamos decirlo de este siglo. Ahora, la palabra que Pablo utiliza aquí es la palabra aionos. Y generalmente es utilizada para referirse a un periodo de tiempo, a diferencia del tiempo como tal, o también puede referirse a un momento histórico. De manera que lo que el apóstol Pablo está hablando no es que únicamente este tipo de sabiduría es solo en un tiempo, sino en todos los tiempos de la historia. La sabiduría que el mundo tiene está limitada básicamente a tiempo, lugar y espacio. Es temporal y limitada a cosas terrenales. Es variable y perecedera. Esa es la sabiduría que hoy más que nunca se está haciendo presente. Una de las cosas que he estado viendo más y más es cómo la apologética ha tomado un papel predominante dentro de los círculos ateos. ¿Qué significa o qué quiero decir con eso? Más y más se ha abierto este debate entre básicamente los ateos y los que son teístas, no necesariamente cristianos, pero muchos son cristianos, en defensa de la verdad. Si lo han visto, creo que han visto un poco de eso. Hoy se ha levantado o se está levantando una generación que está metiéndose en temas que son netamente apologéticos, defensa de la fe, queriendo presentar en contra de de la sabiduría de este siglo elementos, argumentos esenciales para entender y ayudar a la gente a entender que el evangelio no es un evangelio que es solamente en el sentido es un evangelio sin sentido, no. Cuando hablamos del evangelio es un evangelio que tiene total sentido. Cuando hablamos de Dios, de que hay un Dios, es algo lógico. No es ilógico, no es anormal. Y eso es algo que más y más van a estar viendo en el transcurso del tiempo. Y es algo que está pasando hoy en la iglesia. Así que la sabiduría del mundo obviamente está limitada a un tiempo. La sabiduría de Dios no lo está. En segundo lugar, la sabiduría del mundo tiene dirigentes. Fíjense que el texto dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Por lo tanto, hay príncipes del siglo. La palabra con la cual Pablo describe a los hombres de este siglo es la palabra arcón. Y puede significar, o puede ser traducida como jefe, arconte, magistrado o gobernante. El término, en simples palabras, básicamente, el término habla de personas con autoridad civil. Personas con autoridad. De ellos sin duda se desprende sabiduría humana debido a su naturaleza corrompida y caída. Dicha sabiduría, dice nuestro texto, es perecedera. Así como los gobernantes perecen, su sabiduría muere juntamente con ellos. Cuando ellos mueren se acabó. No hay más sabiduría humana. Hasta ahí llega. Y ese es el límite de la sabiduría humana. Y eso es algo interesante. Muchos argumentos se han presentado en contra del conocimiento de Cristo. No sé si han leído de eso. Muchos están poniendo en duda su resurrección. Muchos están poniendo en duda si Cristo en realidad es un personaje histórico o no lo es. O modifican al Jesús de las Escrituras al punto y grado de poder rebajarlo a un simple hombre con una moralidad alta. Y pasa, y está pasando mucho en círculos cristianos, que gente está creyendo eso porque no tiene idea de dónde está puesta su fe. Piensa que su fe es una fe ciega. Querido, la fe ciega no existe. La fe del creyente es una fe bien depositada e imperecedera. No puede perecer porque está arraigada en el Evangelio de Jesucristo. Los mayores ataques que vas a encontrar hoy es en contra de las Escrituras y en contra de Cristo. Hay algo y es algo que vas a notar. Más, una de las cosas que he hecho es que de alguna u otra forma yo estoy inmerso en algunos grupos teológicos y históricos que no necesariamente son teológicos correctos y históricos correctos. Finalmente hay muchos ateos. Y me gusta escuchar a veces sus argumentos porque me permite ver en
en qué áreas están. Y me permite también poder contestar algunas de estas cosas con lo que veo de las escrituras y también con cosas externas a las escrituras. Y obviamente son cosas que debemos hacer. Debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Si no eres capaz de hacerlo, debes prepararte para hacerlo. ¿Se fijan? Y eso es algo que debemos hacer. Es nuestra labor. Debemos prepararnos para hacerlo. Ahora, querido, fíjate que dice básicamente que hay príncipes, hay gobernantes, hay autoridades que están o hacen que esta propaganda de sabiduría humana se haga más rápido. Y en tercer lugar, la sabiduría mundana se transmite, no solamente tiene sus dirigentes, sino que también se transmite, y es algo que vemos con mucha frecuencia en este tiempo. Ahora, sin duda vemos ideas, conceptos que son transmitidos por diferentes medios. Nos bombardean literalmente, nos bombardean día a día con sabiduría humana. Tú prendes la televisión, vas a ver sabiduría humana. Prendes el notebook, el laptop o música, sabiduría humana, conceptos humanos. Incluso dentro del contexto del apóstol Pablo podemos ver algo que se repite de alguna manera aún en nuestros días cuando dice porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hay gente que lo que mantienen su fe, comillas, son las experiencias personales, no el evangelio de Jesucristo. Si tú te sacas las experiencias, muere, no hay vida. Y hay otros no, que quieren sabiduría, quieren adquirir sabiduría, pero no tiene nada que ver con el evangelio. Y esa es una realidad, y era una realidad en el tiempo del apóstol Pablo. Incluso cuando vemos lo que hemos estudiado de nuestro texto hasta ahora, notaremos que en el capítulo 2, versos 4 y 5, Pablo les muestra a los hermanos no solo su temor hacia el Señor, sino su deseo de que su palabra y predicación fueran con demostración del Espíritu y de poder. No con palabras persuasivas de humana sabiduría, para que la fe de los hermanos no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La pregunta es, ¿por qué Pablo no ocupó sabiduría humana? ¿Tenía el intelecto para hacerlo, querido? Se ha dicho académicamente que el apóstol Pablo tenía una capacidad intelectual de más o menos 4 doctorados. Pablo era la persona más capaz que podría haber argumentado, podría haber expuesto el evangelio con mucha sabiduría en realidad humana. Pero él dice, no quiso hacerlo así. La pregunta es, ¿por qué no? Porque Pablo no quiso exponer el evangelio con sabiduría humana. Y si ven 1 Corintios 1:17, él da la respuesta, dice, pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. De manera que la sabiduría humana o natural o de este siglo se transmite. Pablo quería que los hermanos entendieran que la sabiduría divina no consiste en el conocimiento de los hombres en sí mismos, sino en la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? Todo aquello que no empieza con Dios, hablando de la sabiduría, comienza por el hombre. Querido, dice así. Todo aquello que no empieza con Dios, empieza con el hombre. Su perspectiva, su forma de vida. Se ha dicho algo interesante en el mundo, por lo menos acá en Santiago de Chile, dice, nadie me enseñó a ser padre. Y cada uno tiene su forma, su idea de cómo ser padre. Querido, la Biblia dice cómo ser padre, cómo ser esposo, cómo ser hijo. ¿Qué es lo que Dios quiere de los hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere de los padres? ¿Qué es lo que Dios quiere de los esposos y así de las esposas? Dios te dice. Pero fíjate que nadie nos dice eso. Pensamos y ponemos y aplicamos conceptos mundanos en nuestras relaciones. Eso muestra que la sabiduría, comillas, que tenemos o que hemos adquirido es sabiduría mundana. Conceptos mundanos. Y suenan tan lógicos y tan lindos, pero no es sabiduría como divina, y eso es serio. Bueno, fíjate. Pablo dice, obviamente, todo, y quiere decirte, vuelvo a repetir, todo aquello que no empieza con Dios, hablando de la sabiduría, empieza con el hombre.
Y son, dice el texto, palabras enseñadas por sabiduría humana. No sé si a veces las madres que no son, los que tenemos padres que no son creyentes, o los que tienen padres que no son creyentes, probablemente han escuchado muchos consejos de ellos que no son correctos en la Biblia, pero para ellos son ley. Pero esas son palabras enseñadas por sabiduría humana, no por sabiduría divina. Y en cuarto lugar, la sabiduría del mundo es descrita por Santiago capítulo 3, verso 13 al 15 de la siguiente manera, y mira lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, de manera que la sabiduría tiene que ver con la aplicación de los preceptos o principios que se adquieren. Pero dice él, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. John MacArthur, hablando del texto, me llama la atención lo que él dice y puso y cito para ustedes. Una descripción de la sabiduría del hombre es como limitada por la tierra, caracterizada por un corazón no santificado y un espíritu no redimido, y 3, generada por las fuerzas de Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todo lo que tenga que ver con sabiduría divina, el hombre natural no puede entender la sabiduría divina porque no le es dado de Dios. Toda su sabiduría es generada por las fuerzas de Satanás, aplicada a la vida de la persona. Ideas o conceptos. Está limitada a la tierra y está caracterizada por un corazón egoísta, ególatra, no santificado, un espíritu no redimido, que quiere hacer su propia voluntad. Y esa es una de las características, o algunas de las características de la sabiduría del mundo. Si piensas bien, vas a notar que literalmente estamos siendo bombardeados con conceptos e ideas mundanas. Y la iglesia ha sido partícipe de muchos de esos conceptos. Ha aprobado muchos de esos conceptos. Y es un serio problema. Porque deberíamos no aprobar esos conceptos. Deberíamos luchar contra esos conceptos, contra esas ideas. Son ideas que Satanás, el diablo, está tratando de meter en la cabeza y en el corazón de la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, dice el apóstol, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y eso es algo que dice el verso 7. Si ves el verso 7, vas a notar que dice, capítulo 2, verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahí está. Ahora, entendiendo que la sabiduría de Pablo hace referencia no es solo, como les digo, referente a una élite de creyentes, sino para todos aquellos que han depositado su fe en Cristo, se presenta esta sabiduría denominada, obviamente, sabiduría de Dios. Y con respecto a esta sabiduría, sin duda hay algunas verdades que debemos apreciar y debemos también deleitarnos en ellas. Y fíjate que en primer lugar el término sabiduría de Dios habla obviamente de la sabiduría que procede de Él. Eso es algo que podemos ver con mucha claridad en el texto. Pero también nos habla de la fuente de toda sabiduría, la cual es Dios. No debemos olvidar las palabras de Salomón cuando dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De donde podemos entender, queridos, con eso, que la verdadera sabiduría no está en lo que los hombres creen o entienden, sino que inicia con una relación con Dios en temor y reverencias a su nombre. No hay otra forma, lo cual inicia en el momento de la conversión. Y esa es sabiduría. En segundo lugar, la sabiduría de Dios es presentada bajo un estado. Fíjate, notemos que dentro del texto hay una palabra que es muy pequeña. Y es una preposición, dice en. No dice por, sino dice en. De manera que puede referirse a un estado o bajo un estado o condición de misterio.
Y esa sabiduría estaba en un estado de misterio, bajo una condición de misterio. Y eso es lo que dice el apóstol. Enseñamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez y no sabiduría de este mundo. Y la describe. Y dice que la sabiduría que él presenta, según lo que dice él, dice más, hablamos sabiduría de Dios en misterio. O podríamos decir, en un estado de misterio, de condición de misterio. Ahora, en tercer lugar, la sabiduría de Dios es presentada, como ya mencioné en este texto, como un misterio. Ahora, la palabra misterio, que es musterión, en griego aparece 46 veces, lo que es la Septuaginta y el Nuevo Testamento. En la Septuaginta aparece 20 veces y 26 veces en el Nuevo Testamento y es traducida en la Reina Valeria únicamente como misterio secreto. Ahora, de estas 26 veces que aparecen en el Nuevo Testamento, 19 veces es utilizada por el apóstol Pablo bajo distintos contextos. O sea, casi la gran mayoría de las veces que se menciona en el texto bíblico del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es el que más ocupa esa palabra, ¿ya? Ahora, obviamente, entendiendo eso, debemos analizar lo que la palabra significa en relación al contexto que la acompaña. Como dice el dicho, un texto fuera de contexto es un pretexto. Lo mismo pasa con la palabra. Una palabra fuera de contexto es un pretexto. De eso podemos decir que cuando el apóstol habla de la sabiduría de Dios, el misterio, habla de un estado en el que una verdad conocida por Dios antes del tiempo es dada a conocer en el tiempo apropiado, el cual era designado revelarla o darla a conocer. Y esa es la idea. Habla de un estado en el que una verdad conocida por Dios antes del tiempo es dada a conocer en un tiempo particular, en un momento particular, porque Dios lo designó, lo determinó de esa forma. Esta sabiduría de Dios, el misterio, es la sabiduría oculta, la que se describe ahí en el texto. Ahora, la palabra oculta solamente la encontramos 4 veces en el texto bíblico y su significado literal básico es cubrir u ocultar, y en su sentido figurado significa mantener en secreto, o en un buen sentido de la palabra. En forma transitiva, esta palabra puede referirse a cubrir de la vista, y esa es la idea. Ahora, de ahí podemos escuchar y pensar en el gozo del Señor. Fíjate que en el texto bíblico solamente vas a encontrar una sola referencia con respecto a que el Señor se goza, que el Señor se ríe. Hay una sola referencia en todo el texto bíblico. Y es lo que encontramos en Lucas 10:21. Van a ver que dice que Él se goza o está feliz y alaba al Señor y dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esta es la sabiduría oculta de Dios, es la sabiduría de Dios, es el plan de salvación que encuentra su cumplimiento únicamente en Cristo. Podemos ver aún como el apóstol Pablo dice de Cristo: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entendiendo obviamente que es por medio del Padre que nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloriase en el Señor. Él es, querido, nuestra sabiduría, oculta por el Padre, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Queridos, hay algo en que te puedes gloriar, sin duda, es en Jesucristo. Podríamos decir, incluso como el apóstol Pablo dijo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque tenemos un vencedor, tenemos a Cristo Jesús nuestro Señor. Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración, y cualquier cosa en que podamos gloriarnos sería en Él. Porque somos lo que somos por la gracia de Dios. Él es la sabiduría oculta, la cual ese es el plan que el Señor o el Padre determinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo, fíjate, conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nota eso.
La sabiduría del mundo, querido, es insensatez para el hombre natural. No la va a entender si no es el Espíritu Santo obrando en ese individuo para que pueda entenderla. Y no hay forma de entenderla si no es por Dios. Como les dije, Juan el Bautista dijo una verdad que es aplicable aún a los días nuestros. El hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Querido, el hombre no puede recibir, no puede tener nada si Dios no se lo da. El hombre no puede ser salvo si Dios no lo salva. El hombre no puede entender el Evangelio si Él no lo hace entender el Evangelio. Y obviamente, el hombre no puede entender nada, literalmente nada, si Dios no se lo da. Aún incluso podemos ver la parte física que el mismo Señor le dijo a Herodes: ninguna potestad tendría sobre mí, sino obviamente la que Dios te ha dado, el Padre te ha dado a ti, pero es porque el Padre te la dio. Querido, hay una sabiduría eterna, infinita y gloriosa, la cual tenemos los creyentes, imperecedera, que se llama Jesucristo. Él es nuestra sabiduría. Y si hay algo que quiero motivarte, querido, a hacer, siempre es reconocerlo a Él. Porque Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda gloria. Y fíjate que el texto dice: la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y fíjate qué interesante es como el apóstol Pablo dice: la cual Dios predestinó antes de los siglos. Bueno, ese era el plan. Pero también dentro del plan vemos que Dios también predestinó que pasaran estos acontecimientos. Eso no significa que Dios quita la culpa de los que cometieron tal hecho. Al contrario, vemos que son responsables de los hechos y que Dios cumple su palabra. Y eso es una realidad. Y es una realidad, ¿por qué? Lo vemos en las Escrituras. Y fíjate que Hechos dice algo parecido. En Hechos capítulo 3, si no me equivoco. En Hechos dice lo siguiente, y déjeme buscar la cita acá. Oh, tengo un problema. Bueno, en Hechos dice que Él predestinó que todas las cosas acontecieran conforme a su consejo y su buena voluntad. Y eso es algo que pasa, querido, y pasó. Fíjate que el texto en 1 Corintios dice lo siguiente. Dice, pero Dios, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No son cosas que el hombre natural puede ver, no son cosas que la persona natural puede comprender, son aquellas que Dios ha preparado para los que le aman. Mira el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu es el agente, querido, iluminador, que nos permite entender las verdades de las Escrituras. Y en este caso les reveló, les permitió entender ese misterio. Es Él. No es que nosotros seamos más capaces. A veces la gente dice, oh, que sabe harto, o que manejas Biblia, o que... Querido, eso no es porque tú seas más inteligente que otra persona. Es simplemente porque Dios es bueno. Y porque Dios quiso enseñarte lo que aprendiste. No es nada más que eso, es solamente la misericordia de Dios con un pecador, que le permite conocerlo más íntimamente. Por eso dice ahí, pero Dios nos las reveló a nosotros. Dentro de eso, obviamente, había un plan determinado de parte del Señor, de que obviamente los apóstoles iban a ser, podríamos llamarlo,
el inicio de todo lo que es la doctrina, o necesitaban enseñar los principios elementales del cristianismo, y ahí estamos. Por eso dice Dios, pero Dios nos lo reveló a nosotros, y es esa gente, no es porque sean más inteligentes, sino dice por el Espíritu. La pregunta es ¿por qué? Bueno, dice ahí, porque el Espíritu todo lo escudriña, no algunas cosas, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. Si es el Espíritu de Dios, bueno, sabe todas las cosas de Dios. Y ahí sale el argumento, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Querido, el Espíritu de Dios conoce todo lo de Dios porque de él procede. Sabe todo lo de Dios y podemos conocer a Dios porque Él nos revela a Dios, nos revela a Cristo en las Escrituras. Y eso es algo que debemos entender. He notado que muchas personas o grupos de creyentes de otras denominaciones atacan la Biblia diciendo la mucha letra mata. Querido, si el Espíritu Santo es el agente que llevó a cabo lo que hoy llamamos Biblia, lo que estoy diciendo básicamente entonces que lo que Dios creó está mal, mata. Querido, cuando veamos en la Biblia que en realidad no es así, nos revela a Dios, nos muestra quién es Dios, nos muestra el plan de Dios, nos permite conocer de Cristo, quién es Cristo, nos permite entender nuestra condición, nos permite ver nuestra esperanza. Y es un argumento que el apóstol Pablo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Obviamente. Así tampoco, dice él, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y es ese Espíritu que tiene el creyente, el Espíritu de Dios. Todo aquel que cree en Jesucristo como el Señor de su vida, tiene el Espíritu de Dios. De manera que puede ser enseñado por él. Hay gente en el otro extremo que dice, Dios, solamente el Espíritu Santo me va a enseñar. Sí, pero Dios, el Espíritu Santo tiene personas, ya capacitado a personas con dones. Y hay diferentes dones, y que lo vamos a estar viendo más adelante. Pero es el Espíritu Santo. Dios ha capacitado a personas con dones para enseñar a otros y que ellos puedan aprender juntamente con otros. Querido, es el Espíritu Santo, es Dios quien hace esa obra. Y obviamente tenemos no solamente dos sabidurías, sino que también dos naturalezas. Y eso es lo que vemos acá en el texto. Fíjate que el texto dice, interesantemente, que hay dos sabidurías. Y la pregunta inicial era la siguiente: ¿qué es lo que debemos saber acerca de la sabiduría? Y una de ellas es que hay dos naturalezas, hay dos sabidurías, pero también que hay dos naturalezas. Y dentro de esas dos naturalezas está una naturaleza corrompida y hay una naturaleza redimida. Vamos a ver cuál es la diferencia de esas dos naturalezas la próxima semana. Vamos a ver. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos permite deleitarnos, saciarnos y degustar de tu palabra, Señor, viva. Y es la leche espiritual, es el alimento sólido. Es, Señor, el manantial, en realidad, de donde podemos saciarnos de ti. Te ruego, Señor, que no nos cansemos de buscar tu rostro, Señor. Que podamos aprender de todo lo que tú has hecho y lo que harás. Y, Señor, te ruego que sea tu palabra obrando en nuestras vidas grandemente, poderosamente, Señor. Y gracias por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, por todo lo que haces. Y te pedimos también que seas tú obrando en esta semana, conformándonos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, nos estamos viendo para los que están en el estudio a las 6 de la tarde o próximo miércoles. ¿Ya? Que el Señor les bendiga. Un gusto tenerles también en este tiempo y también espero que haya sido de bendición como lo fue para mí poder compartir de las Escrituras. Nos estamos viendo. Hasta pronto.